Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a su programa A la Luz de la Palabra. Gracias por estar con nosotros este primer viernes del año 2024. Para mí es un gran honor el poder estar compartiendo con cada uno de ustedes y aquí con mis pastores. Les damos la bienvenida de parte de cada uno de nosotros y a continuación les dejo con mis pastores. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y como siempre yo le digo, pregunte, no se quede con la duda. Estamos aquí para responder bíblicamente y conforme a lo que dice nuestro Señor en su palabra. Bueno, bienvenidos todos al primer programa del año. Primer programa del año y este programa tiene candela. Y no precisamente el infierno, ¿no? Pero tiene candela. Hay muchas cosas que están aquí para aclararse y bueno, bienvenidos todos. Muy buenas tardes, amados amigos, de pronto en diferentes horarios, en diferentes partes del mundo. Ya estamos aquí listos, aproveche esta oportunidad, llame a todos sus amigos, llame a todos sus familiares. Este es un estudio de, hermanos queridos, de conocimiento. No desprecie el conocimiento y la sabiduría. Por ende viene la destrucción, la ignorancia nos hace esclavos de aquellos que dicen saber que saben. Y lo peor de todo es aprender mal para luego tener que desaprender para aprender bien. Por ende, aprovecha esta oportunidad, enseñemos como familia, discutamos entre nosotros. Discutir no es pelear, discutir es poder expresar lo que dice la palabra de Dios en referencia a lo que se enseñan en muchas congregaciones y tomando a veces textos que ni siquiera son bíblicos y de lo que escuchan en otros lados, vienen a quererlo implementar dentro de las iglesias. Así que tengamos mucho cuidado con eso y gracias a Dios por este programa, por todos ustedes que están en sintonía. Hagamos de este programa, hermanos queridos, el número 1 de programa de enseñanza y de instrucción a nivel mundial en todo el pueblo cristiano. ¿Cómo se hace eso? Compartiendo estas enseñanzas. Usted dele like y comparta en sus redes sociales. Siéntase en total libertad de utilizar estas enseñanzas para que usted también las pueda enseñar a otras personas, ya que son 100% bíblicas. Y vamos a empezar este tiempo primero que nada poniéndolo en manos de nuestro Señor para que sea Él guiándonos y dándonos la sabiduría para poder responder a cada una de sus inquietudes. Hermanos amados, muchas gracias por las preguntas que nos van dejando. Son muy interesantes y vamos a responderlas a la luz de la palabra, pero no podemos hacerlo sin la guía de nuestro Señor. Le voy a pedir a mi pastor Bolívar Paredes que nos ayude, por favor, con la oración para dar inicio al programa. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias. Gracias, Señor, te damos por el privilegio, Señor, de estar aquí, Señor, unidos en este tiempo para hablar de ti, hablar de tu palabra, de tus mandamientos, de tus bendiciones, mi Señor. Hoy, Señor, oramos para que seas tú, Señor, hablando a los corazones de cada una de las personas que están aquí escuchando, viendo, Señor, este programa, que tú lo has puesto en el corazón del pastor Mario, Señor, para que pueda, Señor, ser impartido a todo el mundo, mi Dios. Que este programa sea de aclaramiento para que muchas personas dejen creer en fábulas, en cuentos, Señor, para que realmente empiecen a escudriñar tu palabra, para que realmente seas tú, Señor, el Señor de sus vidas, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos por el privilegio, Señor, de hablar de ti y enseñar a tu pueblo. Gracias, Señor, te pedimos por aquellos corazones que ahora son de piedra, sean transformados en corazones de carnes, en esos corazones que sean moldeables a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, y vamos a arrancar con la primera pregunta. Dice así: ¿quiénes son los hijos de Dios que tuvieron intimidad con las hijas de los hombres y nacieron los gigantes? Mis amados pastores. Ay, ay, ay. Primero busquemos el texto bíblico donde dice tal cosa. Génesis capítulo 6, para poderles dar el contexto a ustedes. Dice así, Génesis capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años.
Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hasta ahí estamos. Antes de que puedan hablar, ¿cuál fue el primer poderoso de la tierra? Nimrod, ¿ok? Y él fue el precursor de Babel. La pregunta era, ¿Nimrod era gigante? Ya que en Génesis 6 menciona que de esta unión salen los gigantes, los poderosos de la tierra. Uno pudiera decir entonces que Nimrod fue uno de aquellos gigantes que no necesariamente caminaba con Dios, sino que fue todo lo contrario, opuesto a la voluntad de Dios. Claro, vamos haciendo una explicación poco a poco para que cada pastor también vaya explicando bíblicamente y teológicamente. Yo quisiera que leamos el pasaje de la manera correcta. Creo que eso es lo importante. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, eso es algo obvio, dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, dice, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Bueno, ahí está el interrogante, ¿quiénes son esos hijos de Dios? Eso ya vamos a responder. Pero sin embargo, aún no habla de que en esa unión saldrían gigantes. Solamente está hablando de la unión. Y si seguimos leyendo, dice, y puntualmente dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. Recuerde esto, no contenderá mi espíritu con ¿quién? No dice con los ángeles, no dicen con alguien en particular, sino con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios determina cortar la edad. Recuérdense que los hombres vivían hasta 900 años. Matusalén tuvo 940, ¿no? Él fue el más viejo de todos, o el más longevo de todos. Y sin embargo, Dios toma la decisión de quitar años al hombre por una razón, porque los hijos de los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Ya. El siguiente versículo, o sea, es un enojo de parte del Señor, y ya vamos a explicar de qué se trata. Dice, dice, gigantes. O sea, ¿cuándo hubo los gigantes? Porque primero la narrativa es que hay una unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, pero no habla de que de ellos salieron los gigantes. No dice eso la Biblia. Así que tenemos que leer bien las Escrituras primero para entender. Luego dice que había, o sea, que no que salieron de ellos, sino que había en la tierra en aquellos días y también después, o sea, como diciendo que entre y antes y en medio de, dice el que narra, que en este caso es Moisés quien escribe Génesis, dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, no dice gigantes, dice hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea, en ningún momento, si leemos el pasaje bien, no leemos que de ellos salen los gigantes. No dice si estamos cachando el asunto. Ahora, hay que responder algunas preguntas. Luego, ¿quiénes eran esos gigantes de lo cual se habla aquí en la Escritura? Y luego, ¿quiénes eran esos hijos de Dios? ¿No? Porque hay el mito de que bajaron los gigantes. Recuerden que nosotros como cristianos tenemos que leer bien la Biblia, analizarla bien, estudiarla y separar las creencias o los mitos o las fantasías de la gente que a veces nosotros ponemos en las Escrituras. O sea, damos por sentado, no, así fue, sin haberlo leído bien. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 4, en el verso 26, la palabra del Señor dice, leamos desde el 25 para entender la temática. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set.
Recuerden que ellos ya habían tenido 2 hijos, Caín y Abel. Caín mató a su hermano Abel por envidia y por su corazón malvado, según dice las Escrituras. Entonces luego ellos se juntan, tienen un hijo llamado Set. Dice, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. El verso 26 dice, y a Set también le nació un hijo, dice, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cuáles hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová? Bueno, los descendientes de Set. Recordaremos que Caín también tuvo una descendencia, y se explica en el capítulo 4 la descendencia de Caín y cómo ellos fueron creciendo, se multiplicaron. De hecho, de la descendencia de Caín viene el primer adúltero de la tierra, Lamec, que tuvo 2 mujeres. Sí. Y de la descendencia de Set viene Enos, Matusalem, viene Enoc, que caminaron con Dios, y Dios le llevaron. Haces muy bien en hacer esa diferencia entre la descendencia de Set y la descendencia de Caín. Aparentemente Abel no tuvo hijos, por ende no se cuenta la descendencia de Abel, sino de Caín y de Set. Pero eso no quiere decir que entre el lapso del uno y el otro hayan existido hijas. Bueno, sí, hacemos una diferencia entre... ¿Y por qué llamamos a la descendencia de Set que ellos fueron o son los hijos de Dios? Pues Juan capítulo 1 versículo 12, ¿qué dice, pastor? ¿Qué dice Juan capítulo 1 versículo 12? El 12 y el 13. El 12 y el 13. El 13 viene con mayor fuerza. A todos los que le aceptaron, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados por carne ni sangre, sino por voluntad de Dios. No por voluntad de varón, sino que Dios mismo los convierte, los hace hijos de Él. O sea que hay que entender que hay hijos de Dios y hay creación de Dios. O sea, podemos decir que la descendencia de Caín son creación de Dios, pero la descendencia de Set, hijos de Dios, porque comenzaron a invocar el nombre de Dios, así de sencillo, porque ellos recibieron a Dios en su corazón. Aquí vale la pena ampliar un poquito más para que quede esto claro. Creación e hijos. A ver, ahí me perdí. La mentira más grande que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana nos ha hecho creer que todos somos hijos de Dios. No. Todos somos creación de Dios, sí. Creación de Dios, sí. Pero hijos de Dios solamente cuando nos convertimos y aceptamos la soberanía de Dios en nuestras vidas, aceptando a Jesús como Señor y Salvador, como ya lo leímos Juan capítulo 1, 12 y 13. 11, 12 y 13. Sin embargo, ¿por qué no todos somos hijos de Dios? Porque hay unos que son hijos del diablo. Juan 8, 44. Jesús mismo. Y si usted lee la primera parte, ¿a quién le dijo Jesús esto? ¿A quién le dijo vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer? A los religiosos. A los que habían creído en él, hermano. Si usted lee bien en Juan 8, 31, porque el 44 es una continuidad del verso 31 al 47. ¿A quién le dice vosotros sois de vuestro padre el diablo? A los que habían creído en él, pero no se habían convertido en él, a él. Creer como tenían la fe de los demonios. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios. Aquí, mire, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y si usted sigue leyendo todo el relato, a los que habían creído en Jesús, los llama: vosotros sois de vuestro padre el diablo. No basta con creer, es necesario nacer de nuevo, convertirse y renunciar. Para que entiendan bien lo que está diciendo mi pastor Francisco. La descendencia de Set son hijos de Dios, la descendencia de Caín, creación de Dios. A ver. Vamos a ver. ¿De dónde empieza todo este enredo? La gente que ve YouTube, la gente que no lee la Biblia. Todo el enredo comienza con el libro de Enoc, el famosísimo libro de Enoc, que ahora se lee en iglesias
evangélicas. Es increíble que gente ahora, un libro de cuentos. Mi pastor, te interrumpo. Ahora la gente sabe de dónde sale esa fuente de que los ángeles tuvieron sexo con las mujeres. Pero hay una doctrina, ya no sería doctrina, sino un dogma, testigos de Jehová. Ellos son los que enseñan esta basura, obtenida del libro de Enoc. Ahora hablemos del libro de Enoc, pastor. ¿De dónde sale ese libro? ¿Y por qué no se lo puede considerar un libro del canon bíblico, sino un libro, como el pastor Francisco mismo lo ha calificado, de cuentos y de fábulas? Es un libro de cuentos y fábulas realmente, porque esto carece de inspiración divina, básicamente. No tiene concordancia alguna con todo lo históricamente, inclusive. No tiene concordancia alguna y se dice que fue creado también, fue un de reciente creación, pero creemos que es mucho más antiguo realmente. Pero cuando hablan de los famosos Nefilim, los Nefilim es la palabra hebrea que habla ahí de los gigantes. En el libro de Enoc habla de que eran ángeles caídos. Y aquí viene toda la tergiversación, aquí viene todo el enredo, que bueno, eran 200 ángeles, ¿sí?, que habla el libro de Enoc. Eran ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y se enamoraron de las mujeres. Esa es la historia que muchos saben, muchos la tienen por cierta, por real. Entonces, al momento que crees esto, de que los ángeles pueden reproducirse, que los ángeles pueden tener sexo, ahí empieza todo el enredo, diciendo que los gigantes son productos del cruce, por decirlo así. Quiero enredarte más, pastor. Ajá. Si eso es así, ¿en qué momento dejaron de tener sexo? ¿En qué momento los ángeles caídos dejaron de tener sexo con las mujeres? Por ende, no sé si te acuerdas tú, creo que en la década de los 80 hubo una película de miedo llamado El Ente. Ajá, un demonio que tenía sexo con las mujeres. Sí. Hay muchas el mujeres. Incubo, el Incubo también. Hay muchas personas que todavía piensan que los demonios pueden tener sexo con las mujeres. ¿En qué momento se detuvo eso para que no se puedan procrear los gigantes? Número 2, para enredarnos más. A mí me encantan estas preguntas. ¿Saben ustedes que esto es lo que hacen en las sinagogas los judíos siempre? No solamente que estudian la Torá, no solamente que le preguntan a los rabinos sobre preguntas, sino que hacen estas discusiones y comienzan uno a cuestionarse. ¿Qué pasó en el diluvio? ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? ¿Cuántas personas se salvaron en el diluvio? 8. Si fueron 8 personas y todos los demás, ¿qué pasó con todo el resto de la creación? Desapareció. Se ahogaron, ¿verdad? ¿De dónde salió Goliat? ¿De dónde salió Anak? O sea, si supuestamente los gigantes eran antes del diluvio, y en el diluvio se entiende que murieron todos ser vivientes, todos. ¿De dónde salieron los gigantes después del diluvio? Estuvieron así en el diluvio. Como era más grande que todo. Se dice que medían 130 metros, ¿no? En esos gigantes. Imagínense, antes de Noé, ¿no? Imagínense lo que hace la mente cuando no se sujeta a la palabra de Dios. Y yo, con todo respeto, hermano, con todo respeto, hablemos mucho de lo que Dios habla mucho, hablemos poco de lo que Dios habla poco y no hablemos de lo que Dios no habla. Es importante dar a conocer de dónde vienen estas enseñanzas falsas. Del libro de Enoc, de los testigos de Jehová. En el libro Despertad o en el libro Atalaya, las hojitas, lo que ellos enseñan y ponen ahí en las nubes a los ángeles así, mirando a las mujeres de los hombres y como que tienen deseos. No, o sea, eso es donde dice en la Biblia. Y por ende, como mucha gente, no es, hermano, es que la ignorancia te hace esclavo del que dice saber. Como usted no sabe, y esa persona dice, y esto es así, y utilizan para manipular y decirte algo, como nos acabó de enseñar a leer la Biblia el pastor Francisco. Cuando usted pone las comas donde están, ya pues tienen otro sentido. Pues no dicen que los gigantes vinieron de la unión de los hijos de Dios con los hijos de los hombres, los hijos de Dios con las hijas de los hombres. La pregunta es que ya existían los gigantes, pero ¿de dónde salieron esos gigantes?
Y ahora uno puede especular, pero si usted me dice, bíblicamente enséñame, eso es lo que estamos aquí para tratar de conocer. A ver, antes que nada, si ven este libro inmenso que está aquí, este es el Pastor Mario, es el diccionario de Strong. Este diccionario están todas las palabras de la Biblia que no entendemos, pero griego, hebreo, arameo, todo. Y el Pastor Mario tiene importante, porque es muy importante ver qué significa la palabra gigante, realmente. ¿Qué significa? Porque al momento que llegar a entender qué significa, todas las teorías del libro no caen al piso. Pastor. Pero espérese un ratito, déjeme terminar la idea de los hijos de hijos de Dios. Todavía no terminamos y el pastor ya nos va a explicar qué significa esa palabra Nefilim en el hebreo y cuántos significados tiene y según el contexto qué significa. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a Lucas capítulo 3, versículo 38, ahí también nos dice la palabra del Señor, y hablando de la genealogía, ¿no es cierto?, de Jesús, se habla desde el primer hombre hasta Jesús, y esta es lo contrario, ¿no? Esta va de adelante hacia atrás. Y dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, que dice al final, hijo de Dios. Entonces, ahí vemos, primero dimos la explicación de quiénes son hijos de Dios, que hoy en día habemos hijos de Dios que por haberle recibido a Cristo en el corazón, por haber nacido de nuevo, este mismo Adán, por ser hijo de Dios, el primer hombre creado y que tenía un contacto directo con Dios. Porque eso significa en realidad ser hijos de Dios, tener ese contacto íntimo con Él, de padre a hijo, ¿no? No es simplemente, yo soy hijo de Dios porque soy creado por Él, sino porque soy en realidad un hijo. Entonces, ahora, ¿quiénes son los gigantes? Pastor Mario. Bueno, vamos a ir aclarando algunos puntos, ¿ya? Primero que nada, sí, yo sí recomiendo, para las personas que les gusta estudiar la Biblia, por favor, utilicen herramientas, diccionarios, concordancias, busquen la manera. Una persona me estaba diciendo... No puedo buscar en internet, pastor, no. O sea, sí, justamente una persona me estaba diciendo, pastor, usted nos dice que hay mucha información en internet, pero también nos dice que no creamos en todo lo que dice el internet. Es que no pueden basarse a una sola fuente o a una sola persona que haya dicho algo. Este diccionario es muy bueno para poder entender las palabras. Para empezar, la palabra gigante en el texto de la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay 3 palabras que son traducidas como gigante. Una de ellas es la palabra Nefilim, la otra es Rafá y la otra es Wibor. De hecho, la palabra Nefilim, que es la que se utiliza en el texto de Génesis capítulo 6, no es literalmente la palabra gigante, se refiere a la palabra derribador o patán, malvado o caído. Cuando estamos hablando, claro, estamos hablando de una persona violenta, está hablando de personas que eran muy agresivas y que siempre estaban en guerra, que estaban siempre buscando pleitos. Cuando está hablando aquí de que había gigantes en ese entonces, está hablando de que había gente malvada. En el contexto, en el capítulo 1 dice, aconteció que cuando los hijos del hombre comenzaron a multiplicar sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, se engendraron hijos, y estos fueron los valientes, que literalmente significa que eran personas malvadas, personas caídas. ¿Caídas de dónde? No del cielo, caídas de la gracia de Dios. Personas que habían hecho tanta maldad que no estaban buscando la presencia de Dios. De hecho, más adelante, en el versículo 5, dice la palabra del Señor, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Está hablando de la maldad, de la naturaleza malvada de estas personas. No está hablando de personas que medían 120 metros ni nada de eso. Sí hay otra palabra, que es precisamente la palabra Wibor, que habla de gente poderosa y que también era de gran altura. Pero aquí no está hablando de ellos. Aquí está hablando literalmente, y justo lo que me preguntaba mi pastor Arturo, si ya se ahogaron en el diluvio, ¿por qué después aparecieron de nombre o estaban nadando de perrito para no ahogarse? No tiene nada que ver con eso. Yéndonos a algo que el pastor Francisco nos había mencionado antes en otros programas,
nunca dejemos de lado el contexto. En el capítulo 4 habla de la descendencia de Caín. Está hablando de la genealogía de Caín desde el versículo 16 hasta el versículo 24, y ella habla precisamente de toda la gente que era malvada. Ahí habla del primer adúltero, del primer asesino, en este caso Caín, y todo esto. Capítulo 5 está hablando de la genealogía de los hijos de Adán por medio de Sed. ¿Por qué la Biblia va a cambiar de un tema a otro bruscamente, sino dejando de lado el contexto? Si está hablando de genealogías de los hijos de Caín, que eran los hijos de los hombres, y de los hijos de Dios, que venían por la descendencia de Sed, ¿por qué aquí iban a cambiar de tema? Está hablando exactamente de lo mismo, las descendencias. Y de hecho, lo que mencionaba el pastor Francisco en Lucas capítulo 3, ahí habla acerca de la descendencia, de la genealogía de mi Señor Jesucristo, llegando hasta Adán, que es mencionado como hijo de Dios. No tiene nada que ver con los gigantes como algunos pastores que hoy en día se han hecho muy populares, muy famosos, que hablan de que de aquí incluso nacieron los reptilianos. Y quiero aclarar otra cosa también, precisamente de este capítulo, del capítulo 6 de los versículos del 1 al 8, hablando de esto de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. De ahí se derivan muchas historias, de hecho parte de la mitología griega es tomada, sacada de esto, al mencionar que los dioses tenían hijos con las mujeres para que de ahí nacieran los semidioses. Es tomado de este versículo. Un texto sacado fuera de su contexto, totalmente tergiversado. Entonces, perdóname, es una mala traducción entonces esa palabra gigantes. Si no debería, porque al eliminar gigantes y dar el verdadero contexto y el significado en hebreo en el que fue escrito la palabra de Dios, y poner ahí gente malvada, gente rebelde, gente sanguinaria, se acabó el mito de los gigantes. Y aclaro esto, hermanos, una vez más, ya lo hice en la final trompeta, lo vuelvo a hacer ahora. Los ángeles no pueden reproducirse ni pueden tener sexo. Jesús lo dejó bien claro. Cuando le vinieron a preguntar los saduceos, una secta religiosa que no cree en la resurrección, le hicieron una pregunta. Una mujer tuvo como marido a 7 hermanos. Ya cada uno se iba muriendo, y como la ley judía decía, se muere uno sin dejar descendencia, pues el hermano siguiente tiene que tomarla y dejar descendencia. Bueno, esta mujer tuvo a 7 hermanos por marido. En la resurrección, ¿mujer de quién será? Y la respuesta de mi Señor fue contundente. Mateo capítulo 22, versículo 29 al 33, escrito está y dice así: entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis. Eso le está diciendo Dios el día de hoy a tantas congregaciones, mis amados pastores. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mucha gente habla porque dice el libro de Enoc, porque dice fulano, porque dice mengano, porque es un tema que atrae reptilianos. ¿Qué sarna es eso, hermanos queridos? Esa es una película, pastor. Es una serie, la serie B. Y eso cree gente, eso es una iglesia comienza a hablar de eso, atrae multitudes, porque eso es comezón de oír cosas nuevas. Pero déjame seguir leyendo, mira. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamientos, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina, porque también tenían cuentos. Y la palabra de Dios derriba todo argumento, derriba todo cuento, derriba toda mentira. Y te aclara la verdad. Los ángeles no se pueden reproducir. Los ángeles no tienen sexualidad. Un ángel es hombre o mujer. Que tengan apariencia de varones no quieren decir que ellos tengan todo lo que un varón tiene. No se pueden reproducir ni pueden tener sexo con nadie. Eso queda bien claro porque el Señor Jesucristo así lo dejó establecido. ¿Por qué sería? Pero aquí el gran error de todos los cristianos es creer el extra, el bonus track, por decirlo así.
y decir, es que es ángel caído, como es ángel caído ahora ya puede reproducirse. Pero ¿en qué parte de la Biblia está eso? No está en ninguna parte, pastor. Entonces la gente cree en lo que no está en la Biblia, o sea, lo bonito, lo chévere, lo fantasioso, las fábulas. Y es triste ver evangelistas, predicadores, superapóstoles y todas esas cosas hablando de cosas que no están en la Biblia, Pastor Francisco. Sí, porque sería algo antinatural. La naturaleza misma, la genética misma nos enseña que una especie no se puede reproducir con otra. Quizás con una semejante, por ejemplo, el burro y el caballo, y sale el mular, pero sin embargo el mular es estéril, no se puede reproducir. Entonces estaríamos hablando de algo antinatural, incluso si hubieran sido extraterrestres, porque ahora de ahí vienen, ¿no? Todas las fábulas vienen desde ahí, ¿no? Tenemos el ufólogo cuencano nuestro, ecuatoriano, el más famoso, que él dice que los Elohim, porque la palabra, y ahí ya me voy a meter problemas, la palabra Elohim es plural, y es la palabra que equivale a la Trinidad en realidad, ¿sí? La que nosotros conocemos como la Trinidad de Dios, porque Elohim es un plural, y entonces dice que los Elohines eran los extraterrestres que vinieron y tuvieron, y aún si fuera en el caso hipotético que vinieron extraterrestres, diciéndolo así, también fuera antinatural y fuera imposible, pastor, de que hubieran podido tener descendencia, porque eso nos enseña la naturaleza. Dos especies distintas no se pueden reproducir. Como una especie de resumen, al ver la verdadera interpretación o la verdadera traducción, se acaba todo. Al ver en Mateo que habla de que los ángeles no tienen sexo, o en el cielo vamos a tener un cuerpo diferente, un cuerpo glorioso, se acaba que se pudieron multiplicar o se pudieron tener descendencia. Y vemos los dos tipos de descendencia, ¿no? La de Set y la de Caín, ¿no? Vemos uno apartado de Dios en Caín, en el versículo 4 de Génesis, en el capítulo 4 de Génesis, habla que él se apartó de Dios. Él se apartó totalmente de Dios, quiere decir que vivió alejado de Dios y obviamente vivió una vida de maldad, una vida de pecado, y su descendencia obviamente era así. Entonces, las fantasías caen por su propio peso, por malas interpretaciones, por malas traducciones muchas veces, porque a veces creemos que aquí la traducción de Reina Valera es perfecta, ¿no? No, tiene sus imperfecciones, y para eso también Dios nos dio también herramientas para que podamos ver el verdadero significado. Y ojo que al decir eso, no estamos diciendo que no leas la Biblia, sino que ahora que usted ya conoce, yo cuando voy aprendiendo a ciertas traducciones, por ejemplo, la oración del Padre Nuestro, donde en Mateo y en Lucas dicen no nos metas en tentación, sabemos que es una mala traducción, es no nos dejes caer en tentación. Entonces yo hago la corrección pertinente. Ahora, con lo que acabamos de aprender, cuando dice la palabra gigantes, ya no voy a poner gigantes, sino que yo pongo ahí la corrección, es sanguinarios, malvados, apartados de Dios. En otras palabras, ese gigante, ¿sabe qué significa? Malditos. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. Todo el que no ame a Dios, el que no ame a Jesús, sea anatema. Así dice 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Y por eso esos gigantes, esos hombres de renombre, eran unos malditos por Dios porque no amaban a Dios. Amaban los placeres antes que Dios, y su corazón era de continuo solamente hacer el mal. Claro, y aquí hay una gran enseñanza, pastor. O sea, ¿por qué el enojo de Dios? Como hablábamos al principio. ¿Por qué les quita años y por qué el Señor llega a tener la determinación de raer toda vida de la tierra? Esto tiene que ver con la unión de los hijos de Dios con los hijos de los hombres. ¿Qué es lo que más le enoja a Dios? Es el yugo desigual. Cuando venimos a Cristo, Él en su palabra habla en su palabra habla del yugo desigual. Así es. Y los cristianos de hoy, o los pseudo cristianos, no entienden que eso enoja tanto a Dios, que eso le molesta a Dios, tanto que deshizo una generación.
que tenemos que tener cuidado hoy en día como creyentes de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder lo mismo que sucedió en Génesis 6, que el corazón de ellos se va a contagiar a nosotros como creyentes. Y eso es lo que el Señor no quiere de nosotros como cristianos, que nos dejamos influenciar de ellos y que al final, en vez de terminar de ser buenos cristianos, vamos a terminar siendo malvados, impíos y gente que no tiene a Dios. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 2 al 5. Deuteronomio 7, 2 al 5. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiré sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas de fuego. Es lo que está pasando ahora. Cristianos que han abandonado la pureza de unión en igual yugo y se han casado en desigualdad. Lo que está pasando ahora es que esos hijos, como papá o mamá no tienen al Dios vivo, esos hijos crecen sin el amor a Dios y por ende se van a desviar, van a ser apartados, como dice Oseas 4:6. Descuidaste la instrucción, descuidaste la enseñanza, despreciaste el conocimiento, por ende yo te desecharé del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos y quedarán totalmente desprotegidos y a vivir en maldición por no amar a Dios. Precisamente, recuerden una cosa, el yugo desigual no es algo que se tiene que tomar a la ligera. Eso no es una sugerencia o un consejo de parte de la palabra de Dios, es una orden. Dios dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque tarde o temprano te va a terminar afectando. Y el pensamiento de nuestros hijos, y justo el día miércoles en la cápsula, si ustedes pudieron ver que estaba dando el pastor Arturo en la mañana, él estaba hablando precisamente acerca de que hay generaciones cuyos abuelos no enseñaron la palabra de Dios a sus hijos. Y por ende a sus nietos tampoco. Y crecen totalmente alejados del Señor. Miren, aquí volviendo un poquito ya al tema, lo que el pastor Arturo mencionaba hace un momento. ¿Quién fue Nimrod? Y dice que él fue el primer poderoso de la tierra y su nombre significaba vigoroso cazador delante de Jehová. La palabra ahí, el texto, vigoroso, significa alguien que se oponía a Dios, que iba en contra de Jehová. Y de continuo también fue, obviamente, su pensamiento siempre fue maldad. Por ende, nosotros tenemos que estar claros. Yo quiero tener una familia que agrade a Dios. Si te casas con un incrédulo, no va a ser. Pero también ten en cuenta esto. El casarte con un incrédulo o con una persona incrédula, no vas a tener hijos gigantes. Vas a tener hijos apartados de la palabra de Dios. Y malvados. Que de continuo va a ser su pensamiento solo el mal. Porque si así fuera, entonces los que somos hoy hijos de Dios, que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, y te casas con una incrédula, ¿por qué no te nacen gigantes? O sea, sería ilógico. Y hablando de esto que sería hasta antinatural, ¿cómo podían tener una mujer normal, una mujer físicamente normal, cómo podía dar a luz a un gigante que sea más grande que ella? No tiene lógica. Hermanos, aprendamos a leer bien el texto, ¿no? No nos dejemos llevar porque el pastor de tal iglesia dijo, no. Y por favor, estudien bien la palabra y utilicen herramientas que les pueden ayudar a tener una mejor interpretación de los textos. Y bueno, quisiera leer el pasaje en el cual nos prohíbe estar en yugo desigual, ¿no? Que es 2 Corintios 6:14, que el Señor nos dice a través de su apóstol Pablo, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. Belial es una palabra que significa bélico o peleón. O qué parte el creyente con el incrédulo.
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y por lo cual salid en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, dice el Señor en su palabra. Amén. Creo que así queda respondida esta pregunta, ¿no? Una acotación más. En esos tiempos la maldad era grande, ¿no? Y ahora vivimos, dice que como los días de Noé, se casarán, se darán en casamiento, bailarán, perreo y esas cosas, que ahora los jóvenes están creciendo con eso. Está creciendo una generación malvada. Está creciendo una generación sin Dios. Está creciendo una generación como en esos tiempos. Y también Dios nos advierte que también va a desaparecer esa generación. Por eso, mis amados, es importante leer la Biblia siempre. Es importante buscar las fuentes fidedignas de eso. No vivir con fantasías, porque si habláramos solamente de estos temas, tuviéramos una audiencia de miles de personas. Pero no es nuestra idea, sino la idea es que el pueblo de Dios sea alimentado de forma correcta. Muy bien, entonces ahora sí, pasemos a la siguiente pregunta. Dice así, ¿quién fue ¿quién y cómo fue que dividieron la Biblia en capítulos, en versículos, en versos y estos a su vez enumerados? Bueno, yo puedo dar una explicación lógica. Ya mis pastores van a dar una explicación un poquito más detallada, pero lo lindo de poder leer las Escrituras es saber en qué capítulo y en qué versículo está cierta frase o cierta palabra. Si no hubieran los capítulos o no hubieran los versículos, estuviéramos totalmente perdidos. Le dijéramos, bueno, en Corintios por ahí por en medio. O sea, no tendría mucho sentido, y buscar cuál es el centro. O por ahí por el final, ahí está esa frase que dice Pablo, no. O sea, ya tenemos los capítulos teniendo los versículos divididos, o más bien no divididos, sino segmentados, que sería la palabra correcta. Entonces yo puedo decirle, en tal capítulo y en tal versículo dice esto las Escrituras. Eso es lo que nos facilita a nosotros el hecho de que tengamos segmentado de esa manera las Escrituras. Pero antes de llegar al tema de quién lo hizo, y los judíos, mi pastor Arturo, los judíos antes leían la Torá completa. Sí. Los niños aprendían la Torá completa, y para hacer su bar mitzvah, disculpe. Ellos tenían que aprenderse cierta porción de la Biblia y lo hacían de corrido, ¿no? Y a veces como cristianos, ya Dios permitió que se divida en capítulos, en versículos y eso, pero a veces como cristianos nos da pereza inclusive leer un capítulo. Menos un versículo. Imagínate tú un libro. Entonces un libro entero, como lo leían porque ellos fieles a lo que decía Deuteronomio, que decía que tenías que metértelo en tu corazón, la palabra de Dios, pegarlo en tus puertas y eso. Ellos leían capítulos enteros cuando no estaba dividido nada. No había división, no había, la única forma de terminar era leyendo todo el pergamino. Entonces ellos realmente leían la palabra, y a veces nosotros en esta parte nos terminamos convirtiendo en cristianos tibios porque leemos cierta parte, pedacitos que nos interesan o no. Antes de darle paso a los teólogos, yo no soy teólogo, yo nomás soy un aprendiz de la Biblia. Ellos van a dar una explicación excelente, nombres, cuentas, pero algo que yo aprendí leyendo y estudiando. La Biblia, cómo fue escrita al principio. No tenía capítulos, no tenía versículos, no tenía coma, no tenía puntuación. Haga de cuenta que usted escribe, Jehová es mi pastor, nada me faltará, sin separación. ¿Tenía vocales tampoco? No tenía nada de eso. O sea, es más, no tenía ni siquiera vocales. Imagínese usted poner, Jehová es mi pastor, nada me faltará, sin vocales, sin coma, sin espacio, todo uno solo. Así fue escrito toda la Biblia en el Antiguo Testamento, todo fue así. Una sola, obviamente de derecha a izquierda, así es la escritura hebrea, sin separación, sin coma, sin nada.
era una sola así, y después vinieron los masoretas, después vinieron los otros estudiosos, como ya escucharán a mis pastores dar una exposición espectacular de lo que han estudiado, compartir con nosotros. Adelante, mis pastores. No, precisamente esto de la división se lo debemos a 3 personas. La primera persona es Stephen Langton. Él en el año de 1227 hace la separación, la capitulación solamente. Divide la Biblia en capítulos para así hacer de alguna manera un poco más fácil la lectura, para saber incluso hasta en qué parte te quedaste mientras vas leyendo. Más adelante, Sagnes Pagnino, que era un judío estudioso de las Escrituras, él hace la división de los capítulos también en versículos, pero solo del Antiguo Testamento, en el año de 1528. Robert Einstein, dentro de muchos años después, en el año de 1551, para ser más exactos, él divide en versículos del Nuevo Testamento. Ellos 3 son los que dividen en capítulos y versículos para facilitar un poco más la lectura de los textos. Pero hay algo interesante. La primera Biblia que fue adoptada y ya dividida en capítulos y versículos fue la Biblia de Ginebra. Esta Biblia es considerada una Biblia protestante, ni siquiera es una Biblia que haya sido considerada católica. Recién, muchos años después, la Iglesia Católica lo autoriza. Con el Papa Clemente VIII autoriza la traducción de la Biblia al latín y dividida en capítulos y versículos para así poder ser estudiada solamente por sacerdotes católicos, porque era prohibida la lectura para el pueblo, para el vulgo, por así decirlo. Así que es ese el punto del por qué fue dividida en capítulos y versículos. No fue directamente la Iglesia Católica quienes aceptaron esta división, porque ellos lo consideraban algo pagano, de hecho. Inclusive ser traducida a lenguas gentiles que no sea el latín era considerado algo que era que según ellos deshonraba a Dios, y no tiene nada que ver. Pero precisamente fue esta en la intención, el facilitar el estudio de la palabra de Dios para la gente que la quería leer. Una acotación importante, sí. Ya se nos va a acabar el tiempo. Ay. La Biblia no fue escrita en español. La Biblia no fue escrita en español. Fue escrita inicialmente el Antiguo Testamento en hebreo, arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Después fue eso. Parte por parte. Después fue ahora traducida también al latín con la Vulgata, ¿no? Entonces, Jerónimo. San Jerónimo, que le llamaban, bueno, Jerónimo, fue traducida a la Vulgata, y de ahí la Vulgata fue con otras modificaciones también, y la Biblia fue leída por muchos siglos en latín. Sí, porque recuerden que las misas católicas se daban antes en latín. Entonces, estos traductores lo hicieron inicialmente en la Vulgata latina, después en el texto Martín griego. Lutero la traduce al alemán. Al alemán, y de ahí fue traducida a todos los idiomas, y se sigue traduciendo a dialectos inclusive. Entonces, la acotación que estoy diciendo ahorita es que hay muchos pastores que creen y aseguran que la Biblia se escribió en español. Entonces, es una locura de personas que de repente no conocen historia bíblica realmente. Pros y contra de haber segmentado la Biblia en capítulos y versículos. Los pros creo que es la facilidad, como les decía antes, de poder estudiar las Escrituras y saber dónde está cada frase de ella. En contra creo que las sectas toman un versículo fuera de contexto para formar su propio pretexto. Creo que esa es la contra. Y algo que quiero pelear con el pastor es que también en latín, la inscripción de Jesús en la cruz fue también en latín. Recuerde que fue en hebreo, en griego y latín. Los romanos eran los que dominaban en ese tiempo, y ellos hablaban latín, ¿no? Entonces también la escritura del Nuevo Testamento fue escrita en latín. Y se terminó. Como dato, Aunque sea ese pedacito. como dato extra, ¿no? Dice, la Biblia fue escrita por 40 personas diferentes, un solo autor, el Espíritu Santo, por 40 personas diferentes en materiales de papiro y pergamino, en un periodo de más o menos 1500 años. Tiene 66 libros, 39 en el Nuevo Testamento, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, 3 idiomas diferentes. La Biblia
es el libro más traducido a nivel mundial, pero a su vez, y el más vendido, pero también a su vez es el más atacado, porque Satanás nunca ha dejado de descansar tratando de desvirtuar la palabra de Dios. Sin embargo, como dijo mi Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Y algo más triste, en la actualidad es el libro menos leído. Mucha gente compra y ve cómo compran la Biblia, que porque tiene la pasta dorada, que la letra grande, que así, no, que va. Como amuleto. Igual ya no como la leen. amuleto ahora la usan. Ya dejó de ser el libro más leído, ahora es el libro más olvidado. Lo utilizan para fumar hierba también. Mira, Las hojas. imagínate. Interesante, ¿no? En las cárceles es permitido leer la Biblia, en las escuelas es prohibido leer la Biblia. Pero si hubiera más niños leyendo la Biblia, hubiera menos gente en la cárcel recién queriendo buscar de Dios. Así que, bueno, se nos terminó el tiempo. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. La próxima semana también tenemos un programa súper interesante. ¿Qué significa que Dios es fuego consumidor? Eso lo estaremos viendo el próximo viernes a las 6 de la tarde. No se olviden, hermanos amados, conéctense, tenemos este tiempo súper especial. Dejen sus preguntas, vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Palabras finales, mis pastores. Bueno, seguimos con las preguntas y respuestas y no se olviden de seguir preguntando. Vamos a contestar una por una y según nos lleve todo el tiempo que sea posible. Y cuando se llegaren a terminar, vamos a seguir respondiendo preguntas de la Biblia. No se van a terminar. No se van a terminar jamás. Y no olvidar, siempre insistimos que la Biblia es el tema central de toda nuestra vida y hay que leer la Biblia, pero siempre tenemos herramientas que nos ayudan a comprender un poquito más la Biblia, además del Espíritu Santo, que es el que nos instruye a cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga mucho a ustedes. Y claro, como yo no soy gringo, mis pastores se olvidaron de promocionar también mi libro Panorama Bíblico, ¿verdad? Que si yo fuera Arthur Norrero, entonces ahí sí, excelente el libro, cómprenlo, ahí está en Amazon y está en nuestra página web, ahí tiene a su disposición una de las primeras herramientas, porque muchos no entienden este libro. Para llegar a entender este libro ya tiene que conocer algo de Biblia, pero la primera herramienta, la primera ayuda, además de la Biblia obviamente, para poderla comprender y entender, Panorama Bíblico escrito por el Cholo Arturo Norrero. Los amamos. Ahí les van a poner una foto del panorama bíblico y los links donde comprarlo también. Esa es la manera. Los amamos, no se olviden, el domingo tenemos 2 servicios y lanzaremos al aire nuestras peticiones creyendo que Dios las va a escuchar. Los himnos también, no se olviden. Tenemos los himnos. 100 himnos por $10. Dios les bendiga. No se olviden, vamos a seguir aprendiendo para poder seguir proclamando que hay vida en Jesús. ¡Dile, amigo! El Ministerio Mundial Dile a un Amigo una vez más sale a las calles de Quito para dar a conocer la realidad que enfrentan los más necesitados. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Una vez más estamos con el segmento Dile a un Amigo en las calles. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de conocer a una familia, un padre que lucha día a día por su hijo. Así que vamos a conocer un poquito de su historia. Mi hermano, Dios le bendiga. Amén. ¿Cuál es el nombre de ustedes? José Ángel Castillo y el mío William Yadier Castillo Marín. ¿Qué edad tiene él? 6 añitos. ¿Y usted? 42. ¿Hace cuánto tiempo ustedes llegaron acá al Ecuador? Hace 3 meses. Salimos de mayo, muleando de carretera en carretera, pidiendo, ayudando. Salimos por la crisis que hay en Venezuela, pues, todo eso. Y que no hay medicamentos tampoco, porque como le comenté, tengo VIH, mi hijo también. Sufrimos esa enfermedad y no tenían los medicamentos allá. Nos venimos poco a poco hasta llegar aquí al Ecuador, pasando hasta los momentos. Bueno, un poquito difícil con respecto a la estadía, para vivir, las cosas, ¿me entiendes? Para conseguir las cosas también. Tengo que pedir en la calle, no tengo trabajo, no tengo nada. Ya, perfecto. Son solamente ustedes dos, ¿no? Sí, nosotros dos. La mamá me lo dio que tenía un añito. Bueno, que gracias por lo que me están dando también y bueno, que todo lo que sea bienvenido, que Dios ponga en el camino, que nos puedan ayudar, pues, que no tenemos nada, sí tenemos una cocinita porque nos la regaló una señora eléctrica y un colchón nada más, de ahí no tenemos más nada
Si alguna persona que me pueda apoyar de cualquier forma. Bueno, gracias al pastor Arturo por brindarnos el apoyo a cada persona y principalmente a nosotros, que gracias a ustedes que nos llegaron, pues, nos tendieron también la mano, pero y que le sigan dando muchas bendiciones Dios a él para que siga protegiendo a mucha gente. Hay vida en Jesús, dile a un amigo.